había hablado acerca de Barbara Fredrickson. Ella tiene una formulita mágica. Ella dice que si los seres humanos lográramos mantener un positivismo de más de 3 emociones positivas sobre una negativa, pues realmente lograríamos estar en un estado en donde podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Entonces, ¿cómo llegamos a ese número? Porque cuando pensamos, no, pero eso debe ser muy fácil, tener 3 emociones positivas sobre una negativa, y empezamos a ver el día a día de cuántas emociones positivas tenemos y cuántas emociones negativas tenemos, y muchas veces lo que nos sucede es que vemos que realmente son muchas más las negativas muchas veces, o que muchas veces no nos damos cuenta de cuáles son todas esas emociones positivas y no las registramos en nuestro corazón, y al no darle validez, pues es como si no hubieran estado en nuestra vida nunca. Entonces vamos a hablar de la manera más importante de reducir negativismo en nuestra vida. Negativismo, ¿verdad? Miraríamos maneras como comunes y corrientes de sentido común que se nos ocurrirían a todas y pensaríamos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estoy yo metida viendo noticias negativas? El media es una de las cosas que más sube el negativismo en nuestro día. Entonces, una de las maneras fáciles de bajar el negativismo en nuestra vida, pues es reducir la exposición que tenemos a ese media negativo, ¿verdad? Otra manera también de reducir el negativismo en mi vida, pues sería poder hablar acerca de las cosas negativas que me pasan, como por ejemplo ir a un psicólogo o realmente compartir con una persona muy allegada lo que a mí me duele, lo que yo siento negativo en mi vida, las dificultades por las que estoy atravesando. Esa sería otra manera de reducir ese negativismo. Otra manera de reducir ese negativismo también podría ser escribir acerca de las cosas que me suceden, que son difíciles y que me producen emociones negativas. También es importante y es una manera fácil de poder soltar y dejar fluir un poco todas esas emociones negativas. Estas son como las básicas que no se nos ocurrirían como por sentido común. Sin embargo, me gustaría hablarles de la más importante de todas ellas, y es algo a lo que mi profesor y mi mentor, que es el doctor Tal Ben-Shahar, habla y se refiere a ella como el permiso de ser humano. ¿De qué se trata este permiso de ser humano? Este permiso de ser humano se trata de darnos ese permiso a nosotros mismos de experimentar emociones negativas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la mayoría de veces lo que hacemos es experimentar emociones positivas. Entonces, en el momento en el que estamos alegres, sonreímos, nos divertimos, si estamos motivadas, entonces también lo mostramos, lo experimentamos. Pero desafortunadamente lo que sucede en el momento en el que empezamos a sentir emociones negativas es que tendemos a reprimirlas. Y hay muchísimas razones por las cuales lo hacemos. Muchas de esas razones son creencias y son razones culturales, o la religión bajo la cual nacimos y crecimos y aprendimos. Pero la verdad es que las emociones son un fenómeno natural. Las emociones no son ni morales ni inmorales, y por esta razón, así como nosotros sentimos emociones positivas y las experimentamos, también tenemos que hacer un esfuerzo por experimentar y por sentir las emociones negativas, sin necesidad de pensar que precisamente porque estamos sintiendo una emoción negativa no nos debemos identificar con ella. ¿Qué ha pasado? Que a través de los tiempos y a través de nuestras culturas y nuestras creencias hemos pensado y hemos creado en nuestra cabeza esta idea de que sentir emociones negativas no está bien, de que sentir emociones negativas hace que yo sea una mala persona o hace que yo sea vista como una mala persona, y no les permitimos fluir, no nos permitimos a nosotros mismos experimentarlas. Entonces, en un momento de una situación difícil, cuando nos estamos afrontando, por ejemplo, a sentir miedo por algo, tendemos a evadir ese miedo y a hacernos como las locas, como si eso no estuviera sucediendo. O cuando hay un conflicto que tengo que resolver, pero no lo quiero resolver porque no quiero ser vulnerable y realmente yo sé que me voy a sentir incómoda y tengo ese sentimiento en mí, ese negativismo. Lo que hacemos es empezar a reprimir una y otra emoción negativa, hasta que de pronto, entre más yo reprimo esas emociones negativas,
estas se van intensificando en mi vida. Entonces sucede que, por ejemplo, después de un día muy difícil en donde has reprimido una y otra vez una emoción negativa, sucede cualquier cosa como regarse un vaso con agua en la mesa y tú estallas, ¿verdad? Porque no aguantas más y ya estás tan saturada de las emociones negativas que has estado reprimiendo que necesitan salir, porque así es la vida, o sea, las emociones tienen que salir por alguna parte. Entonces, a lo que te quiero invitar es a que te des ese permiso de ser humana, ese permiso de que hay momentos en donde te puedes dar el permiso de estar triste o de sentir rabia o de sentir dolor o de sentir egoísmo o sentir envidia. Estas son cosas totalmente naturales en los seres humanos. Las emociones son simplemente una alerta que te está diciendo algo, y ese algo simplemente tú tienes que observarlo y saber qué hacer con él. Hay una diferencia muy grande entre la emoción y lo que yo hago con esa emoción, y es la diferencia total entre ese comportamiento y esa emoción que yo estoy sintiendo. Yo puedo sentir rabia y está bien que yo sienta rabia y que yo vaya y observe mi rabia y me dé cuenta de dónde viene y qué es lo que está pasando con ella, pero es muy diferente que yo coja esa rabia y con esa rabia yo le haga daño a alguna persona y actúe de una manera incorrecta, y ese comportamiento sí se puede catalogar como moral o como inmoral. Entonces quiero que veas esa diferencia. Eso pasa mucho con los niños, ¿verdad? A los niños necesitan es que les validemos sus sentimientos, no realmente y que les pongamos límites en sus comportamientos. Está muy bien cuando los niños sienten rabia o cuando sienten odio o cuando te dicen mamá te odio, te odio, te odio. Bueno, pues sí, eso es lo que están sintiendo. Y si nosotros les decimos no, pero no me odies, no me digas eso tan feo, no, qué cosa tan horrible, ¿cómo vas a sentir odio por mí? Bueno, eso es un fenómeno natural y ellos lo están sintiendo en ese momento. En donde nosotros tenemos que poner el límite realmente es en el comportamiento, ¿verdad? Entonces, mamá, te odio, pero salgo y tiro la puerta o te empujo, o bueno, yo no sé qué otra cosa hago. No, el límite lo pongo es en el comportamiento. Pero la emoción no, la emoción está ahí, y en el momento en el que tú reprimes esa emoción, lo que empiezas a hacer es intensificar e intensificar, y que la rabia sea más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que ya estalles de esa rabia que sientes. Entonces mi invitación realmente es a que te des cuenta de que todos sentimos emociones negativas. No hay nadie que no sienta emociones negativas. Solamente las personas que están muertas y los psicópatas son los que no sienten emociones negativas. Así es que si estamos vivas y las sentimos, pues maravilloso, porque es supremamente natural y es supremamente normal que todos sintamos emociones negativas. Lo importante es que yo me dé cuenta del momento en el que estoy sintiendo esa emoción negativa y que acepte esa emoción negativa y piense qué voy a hacer con ella. Porque es muy diferente que tú aceptes la emoción negativa que estás sintiendo en ese momento, y otra muy diferente es que te quieras quedar en ese estado durante toda tu vida, o durante todo el día, o durante todo el mes, o toda la semana. Entonces, realmente lo importante es que tú pienses en el momento en el que estás sintiendo esa emoción negativa y la puedas observar y hacer silencio un momento para saber de dónde viene y cuál es el curso a seguir, porque uno tiene muchísimas opciones, y así como a veces mi opción es gritarte de vuelta, ¿verdad? También tengo otras opciones totalmente diferentes, y si yo me calmo y si yo solamente observo mi emoción negativa, tengo la opción de tener un curso de acción totalmente diferente. Entonces, pensar en que yo tengo opciones en el momento en el que estoy teniendo esa emoción negativa es supremamente importante. Esa aceptación activa de ese momento en donde tienes esa emoción que no te gusta y que te está haciendo sentir mal, tú la observas y piensas, ¿y ahora qué hago? Porque es que esta situación va a estar así todavía, ¿verdad? El hecho de que yo la quiera ignorar o que yo la quiera evadir no quiere decir que esto se vaya a acabar. La situación va a seguir esperando a que yo me baje de mi emoción y tenga un curso a seguir, un curso de acción. Entonces te invito a eso, a pensar en que en el momento en que tú tienes esas emociones negativas, tienes un curso de acción a seguir, y ese curso de acción lo puedes cambiar.
si tú paras por un momento y observas tu emoción negativa desde afuera y decides qué hacer con ella. De lo contrario, lo que seguimos haciendo es estando en ese piloto automático en donde no nos damos cuenta ni siquiera y reaccionamos automáticamente ante la emoción negativa que estamos sintiendo. Pero sí quisiera que te quedes con ese concepto claro de que las emociones negativas no son quien tú eres. Tú no te identificas con la emoción negativa. La emoción negativa es un fenómeno natural y simplemente tú no eres malo ni porque sientes odio, ni porque sientes envidia, ni porque sientes nada, rabia, ni nada de eso. Simplemente son parte de ti. Son un fenómeno natural que simplemente sucede de vez en cuando y si yo lo aprendo a observar y a aceptar activamente, elijo el mejor curso a seguir con esa emoción que estoy sintiendo. Entonces todo esto tiene que ver con ese concepto del permiso del ser humano. Es un concepto supremamente importante porque la mayoría de personas lo que hacemos durante todo el tiempo es reprimir emociones negativas. Entonces en el momento en el que yo me doy cuenta de que estoy reprimiendo esas emociones negativas y lo que estoy haciendo es creando una bomba atómica porque estas se están intensificando a medida de que yo las voy reprimiendo, en el momento en el que yo empiezo a darme cuenta de que están ahí y puedo detenerme un momento a pensar qué hacer con ella, mi vida empieza a cambiar, porque ya no estoy teniendo malos comportamientos en donde involucro a otras personas, ¿verdad?, que realmente hacen parte también de esa felicidad y esos momentos positivos que yo tengo que tener en mi día a día. Entonces esa es la manera más importante de reducir negativismo, darte ese permiso, observar esas emociones negativas y escoger qué hacer con ellas. También me gustaría hablarte de una de las maneras más importantes de incrementar el positivismo. Entonces ya dijimos que para poder incrementar el positivismo en general en nuestra vida, pues tenemos que subir las emociones positivas y bajar las emociones negativas. Ya hablamos acerca de cómo bajar las emociones negativas. Ahora me gustaría hablarte acerca de cómo subir las emociones positivas. Hay dos maneras. Una de las maneras es a través de los impulsores de positivismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas esas actividades que te generan placer, que te hacen sentir bien, son impulsadores de positivismo. Te voy a dar algunos ejemplos. A mí me encanta leer y cuando tengo 20 minutos para leer un libro me parece delicioso y disfruto muchísimo de ese momento. A mí me encanta también, por ejemplo, caminar, salir a caminar, a dar una vuelta. Y en el momento en el que puedo salir a caminar y dar una vuelta, me parece súper chévere y eso sube mi positivismo. Me encanta tomarme un cafecito con una amiga de vez en cuando. Entonces, cuando lo puedo hacer y cuando puedo dedicarle el tiempo a eso, eso también sube mi positivismo. Me fascina cocinar con mis hijos. Cuando dedico tiempo a cocinar con mis hijos, también subo mi positivismo. Entonces, todas esas actividades que tú haces en el día a día, que te generan un poco de placer en tu vida, son todas aquellas cosas que se llaman impulsores de positivismo. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces todos estos impulsores de positivismo no nos damos cuenta de que los tenemos por ahí cerquita porque hemos dejado de apreciarlos. Entonces, el arma más importante para poder incrementar el positivismo en nuestra vida es la apreciación. Es la apreciación de todas esas pequeñas cosas que nos rodean que hemos dejado de apreciar. Todas esas cosas que hemos empezado a dar por sentadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te pregunto, si te gusta el café y por las mañanas esperas ese momento del café de la mañana, ¿realmente lo disfrutas? ¿O bajas como un robot, ¿verdad?, en tu piloto automático y te sirves tu café y te lo tomas y no pasó nada? ¿O si lo disfrutas? Tú bajas, pones tu máquina de café, disfrutas del aroma del café, lo sirves, lo saboreas. Y qué delicia tomarte este café. Uy, está tan rico este café que me estoy tomando en este momento. Uy, gracias por este café. Es una experiencia totalmente diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy apreciando y valorando ese café que me estoy tomando en la mañana.
Totalmente cierto, Vicky. La felicidad está en los detalles más pequeños. Ralph Emerson, uno de estos poetas americanos, tiene algo muy lindo, dice algo muy lindo, y él decía que si las estrellas salieran a brillar cada 1.000.000 de años, nadie se perdería del destello de luces del cielo y de ese festival de luces en el momento en el que salen a brillar. Pero como brillan todas las noches, realmente nunca nos detenemos a salir todas las noches y mirarlas y disfrutarlas. Y es exactamente de eso de lo que se trata la apreciación. Apreciar es volver a darle valor a todas esas pequeñas cosas que son tan importantes y que siempre están alrededor de nosotros, pero que desafortunadamente hemos empezado a dar por sentadas y no nos hemos dado cuenta de que todavía están ahí. En la apreciación, definitivamente, en el momento en el que tú dejas de darle valor a algo, esto ya no tiene ninguna validez en tu vida y es como si no existiera. Entonces, quiero invitarte a que tengas en cuenta que hay diferentes maneras de ver la vida, ¿verdad? Y si yo logro empezar a apreciar cada una de esas pequeñas cosas que hay en mi día a día y en mi vida en general, pues mi vida va a ser totalmente diferente. Porque la vida no está compuesta de grandes logros todos los días, que son los logros y las metas que alcanzamos y las cosas grandiosas que queremos lograr, las que en este momento nos generan felicidad. Pero ¿qué pasa con esos grandes logros? Que en el momento en el que tú llegas hasta ese gran logro y te gradúas de la universidad o te gradúas del colegio y te sientes súper feliz y piensas que vas a ser feliz el resto de tu vida. Pero ¿qué pasa? Que entras después a la universidad y te toca estudiar un montón y ya no eres tan feliz como creíste que ibas a ser el resto de tu vida, ¿verdad? Entonces, todo cambia y no todo tiene que ser algo grandioso, increíble y tengo que esperar siempre a que algo increíble me esté sucediendo para estar feliz y para ser positiva. Hay muchísimas cosas pequeñas que yo puedo apreciar en mi día a día que van llenando ese tanque de positivismo en cada momento. Por ejemplo, si yo les preguntara, bueno, cuéntenme cómo ha sido el día de hoy. Entonces, por ejemplo, una persona podría decir, no, pues yo me levanté, hice el desayuno para todos, luego subí a trabajar y nada, tuve un día chévere, he estado trabajando, luego bajé a comer algo de almuerzo y volví a subir a trabajar y qué chévere, pues me encantó porque tuve un tema chévere con que compartir con la gente del trabajo, pero pues todo muy normal. Y después pues nada, bajé a hacer la comida, compartí la comida y ya, y me acosté a dormir. Tú dirías, bueno, mucha gente diría que ese es su día a día, ¿verdad? Que un día, que si a alguien le preguntan cómo sería su día, podría ser muy parecido a ese. Pero sin embargo, si tú comentaras acerca de tu día, como si por ejemplo fueras un sommelier, ¿verdad? Un conocedor de vinos. Y entonces dijeras, no, esta mañana yo me desperté y lo primero que hice fue sonreír y dar gracias por este nuevo día. Después abracé a mi esposo y le di un beso y aprecié que él estaba a mi lado. Y eso también subió mi positivismo. Luego fui a hacer una de las prácticas que me llena la vida y es que tuve 20 minutos de meditación. 20 minutos en donde me pude conectar conmigo misma, donde pude practicar calma y tranquilidad y pude practicar estar presente en este momento. Luego fui a despertar a mis hijos y a cada uno le di un beso y un abrazo. Y cada uno de esos besos y abrazos quedaron registrados en mi corazón. En este momento puedo volver a vivir ese momento. Si te das cuenta de la diferencia, son cosas muy, muy, muy pequeñas. Y puedo seguir. Entonces bajé a preparar el desayuno y me preparé un té chai que me fascina y es que solo el olor lo disfruté muchísimo. Y me disfruté mi té chai en el momento en que me lo estaba tomando. Tuvimos una conversación súper divertida y amena en la mesa con la familia. Me encantan esos momentos en donde la familia está unida. Me doy cuenta de que ese es uno de mis grandes valores y de las cosas por las que más lucho y que más quisiera tener así. Está mucho más presente en tu día a día y es muchísimo más fácil
empezar a darle valor a todas esas pequeñas cositas que están ahí al lado tuyo, que hacen parte de ese día feliz que tú quieres tener. Es simplemente ir cambiando la narrativa, esa narrativa que nos hemos metido en esta cabecita. Y a través de sus ejercicios prácticos y simples y sencillos, la vamos cambiando y vamos creando canales neuronales nuevos que nos van llenando de positivismo y que nos van convirtiendo de poco a poco en una persona mucho más positiva. Desafortunadamente en este momento todo se torna hacia lo negativo y no es tan fácil salir de ahí y necesitamos un poquito de ayuda, algunos ejercicios que nos permitan ir incrementando ese positivismo y que nos vayan permitiendo ir practicando la apreciación para ir alimentando esos nuevos canales neuronales que nos van a ayudar a implementar nuevos hábitos muy positivos. Entonces, una manera de practicar apreciación es la segunda manera de incrementar tu positivismo, que es a través de los activadores de positivismo. Te hablé de los impulsadores, que eran todas esas cosas que generaban placer en ti y que en el momento en el que tú empiezas a darles valor y las vuelves a apreciar, empiezan a ser mucho más grandes en tu vida y a generar ese positivismo que tú quieres tener durante tu día. Ahora quiero hablarte de la segunda manera de incrementar ese positivismo, que es a través de los activadores de positivismo. Y estos activadores son un poquito diferentes de los impulsadores. También son cosas que nos generan placer, pero la diferencia es que los activadores los podemos volver hábitos, los podemos volver rutina. Y en el momento en el que lo volvemos un hábito o una rutina y lo empezamos a practicar continuamente, entonces va a ser súper poderoso porque va a empezar a crear desde la mañana un mindset positivo para ti. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los activadores más importantes, porque puede haber muchos, y primero te voy a hablar de los muchos. Hay muchos activadores como por ejemplo la meditación. Ese es un activador en mi vida. Yo todos los días de mi vida me levanto y medito durante media hora o más, no importa. Y si no tengo tiempo, 5 minutos también son suficientes y también son importantes y también son válidos. La yoga. La yoga es otro de los activadores increíbles. La yoga, así yo no sepa qué significa cada pose de yoga tiene un significado que es súper importante dentro de la filosofía de la yoga y que va a generar exactamente el mismo beneficio en mí, así yo sepa o no sepa de qué se trata. Con la yoga practicas calma, practicas estar presente y además ejercitas tu cuerpo y te lo fortaleces, ¿verdad? Otro activador en mí es, por ejemplo, yo tengo activadores con cada uno de los miembros de mi familia, porque para mí el valor de la familia es muy importante. Entonces, por ejemplo, otro activador para mí es tener un día dedicado en la noche para mi esposo, ya sea para salir de date, o ya sea para hacer una cena, o para hablar de un tema específico, o bueno, esos son los activadores, aquellas cosas que a ti te generan bienestar, y todos tenemos diferentes activadores, ¿verdad? Entonces los activadores son todas esas actividades que te generan bienestar y que tú vas convirtiendo en un nuevo hábito. Yo quisiera hablarte de uno de los activadores más eficientes y más importantes. Y además te aseguro de que si tú practicas este activador, tu vida va a cambiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y te vas a dar cuenta en tan solo unos días de haber practicado este activador. Este activador es la gratitud. Es increíble los efectos que tiene la gratitud en los seres humanos. ¿Por qué la gratitud? Porque en el momento en el que tú estás agradeciendo, lo que estás haciendo es volviendo a apreciar, ¿verdad? Entonces, lo que hace la gratitud es que te va convirtiendo poco a poco en esa persona que empieza otra vez a apreciar todas esas pequeñas cosas que tiene alrededor. Ahora, hay algo súper importante en cuanto a la gratitud. Porque yo me he encontrado con personas que me dicen, no, Alexandra, pero yo soy súper agradecida. Yo la verdad me considero una persona muy agradecida y yo le doy gracias a Dios todas las noches y cada vez que yo puedo yo le doy gracias a Dios. Pero es que les voy a contar un secreto.
La gratitud no puede ser una lista. No puede ser una lista en donde yo digo gracias porque tengo un hogar, gracias porque tengo una casa, gracias porque tuve comida, gracias porque tengo educación. No, eso no se vale. Ni se vale tampoco decir, ay, sí, gracias Dios, porque hoy pasó esto, lo que sea. No. La clave de la gratitud es que tú la sientas en tu corazón. Esa es la clave de la gratitud. Entonces, es muy diferente decir, uy, gracias, qué rico este café, muchas gracias, ¿verdad? Que decir, ay, qué rico este café, y olerlo, y saborearlo, y te tomas un traguito y, ay, qué rico está ese café. Es totalmente diferente. Es una experiencia muy, muy diferente. Entonces, a lo que te quiero invitar es a que todas las noches, de aquí en adelante, separes 5 minutitos, solo 5. Hasta de pronto no son ni siquiera 5, pueden ser 3 minutos. En donde tú haces una reflexión de 3 cosas por las cuales tú quieres dar gracias. Las 3 cosas que tú quieras, no importa, que hayan sucedido durante tu día. Que es importante mantener la frescura. ¿Cómo mantienes la frescura? Con muchas variaciones. Entonces, por ejemplo, si siempre quieres dar gracias por tus hijos, vas a dar gracias por algo en especial que sucedió ese día con tu hijo o tu hija. Entonces, por ejemplo, si es la primera vez que tu bebé da unos pasitos, pues entonces vas a agradecer todas las cosas que tú quieres agradecer. Por ejemplo, la casa, ¿verdad? Si tienes techo, pues, y quieres agradecer que tienes techo, pues puedes dar las gracias de todos los días de una diferente manera acerca de exactamente eso, de que tienes techo. La otra clave en cuanto a este ejercicio de gratitud es mantener la frescura. ¿Cómo? Con las variaciones, ¿verdad? Sintiéndolo en tu corazón. Cada vez que tú te devuelves a ese momento de gratitud, tú lo piensas y lo sientes una vez más en tu corazón. Entonces lo que haces es cierras los ojos y realmente piensas en eso que quieres agradecer y vuelves y lo vives una vez más. Es increíble este cerebro que tenemos, esta cabeza que tenemos, que es capaz de visualizar y de volver a traer ese momento y además volver a hacerte sentir lo que sentiste en ese momento del día. Entonces, si quieres dar gracias por ese abrazo que te dio tu esposo en la mañana y te dijo, ay, espero que te vaya muy bien hoy, y te abrazó, y tú quieres volver a recordar ese momento, pues qué increíble poderlo hacer. Y lo que es más increíble es que este cerebro realmente no puede identificar si eso sucedió esa mañana y solamente lo estás recordando y no está sucediendo ahora. No, realmente lo va a volver a meter dentro de tu corazón y va a ser otro momento de positivismo que vas a tener durante el día. Entonces eso lo registraste en el momento que lo sentiste por primera vez y en la noche cuando estás haciendo tu ejercicio de gratitud. Entonces, aprovecha lo que tienes. Aprovecha este gran cerebro maravilloso para visualizar ese momento y para volver a traerlo a tu corazón y volverlo a sentir. Volver a traerlo a tu corazón y volverlo a sentir. Quiero que lo recuerde. Recuerde los detalles, en dónde estabas, con quién estás, qué está sucediendo. Quiero que vuelvas a vivir ese momento. Regístralo en tu corazón. Siéntelo profundamente. Y ahora abre tus ojos. Solo son esos pequeños momentos en donde nos damos una pausa para poder reflexionar y para poder entrar dentro de nosotras mismas y volver a reflexionar acerca de ese momento
traerlo con nuestra mente, sentirlo nuevamente con nuestro corazón, eso va a generar un momento de positivismo grandísimo en ti también. Entonces, es increíble cómo la práctica de gratitud, algo tan sencillo como la práctica de gratitud, solamente escribir 3 cosas por las cuales estás agradecido todos los días, va a transformar tu vida. Te va a convertir en una persona que va a empezar a apreciar todos los pequeños momentos. Y además, te va a convertir en una persona que se llama buscadora de beneficios. Y es esa persona que empieza a ver todo lo bueno en todas partes, que no necesita ver lo malo primero antes de encontrar lo bueno, sino que de una empieza a ver todo lo bueno que sucede alrededor. Sin embargo, también quiero decirles algo, y es que todo este positivismo, ¿verdad?, no pretende en ningún momento ignorar las cosas malas que nos suceden, o las dificultades, o la adversidad, porque sabemos y somos conscientes de que nuestras vidas son así, son cíclicas, y hay momentos en donde nos sentimos muy bien, y hay momentos en donde viene la adversidad y las dificultades. Simplemente el positivismo lo que hace es mantener tu tanque llenito, para que en el momento en el que venga la adversidad, tú estés diferente, tú estés fuerte y tu percepción acerca de esa dificultad sea totalmente diferente. No pretendo decirte que después de esta charla y después de que hagas el ejercicio de gratitud durante algunas semanas, ya vas a ser totalmente feliz y que nunca más vas a volver a estar triste. No quisiera que tú crearas esa expectativa porque no es cierto. Pero lo que sí te puedo asegurar es que después de que practiques gratitud varios días seguidos, vas a encontrarte con una persona totalmente diferente. Vas a ver que tu estado de ánimo empieza a cambiar. Vas a ver que las personas con las que estás en el momento, en estos momentos que además seguramente estamos todos en la casa, ¿verdad? Y tenemos que lidiar con los hijos, con la comida, con el trabajo, con el esposo y con absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pues esa puede ser la situación de muchas, ¿verdad? Empezamos a apreciar muchísimo más a esos seres también y empezamos a ser muchísimo más compasivos y empezamos a dejar de ver las pequeñas cosas que dañan nuestro momento y empezamos a ver todo de una manera totalmente diferente, porque yo empiezo a volver a dar valor a esos seres que están conmigo y vuelvo a apreciar esas relaciones que tengo con ellos y me vuelvo a conectar con esa necesidad y ese why, ese porqué de lo que yo hago y de mis valores. Es increíble, pero todo eso lo hace la gratitud. Entonces, la que quiera recibir la herramienta completa, con muchísimo gusto yo se la envío. Me puede contactar a través de Instagram y con muchísimo cariño le voy a mandar la herramienta para que la pueda implementar el resto de su vida, si es que es así. En cuanto a la gratitud, también hay muchísimas otras herramientas. Yo creo que esta es una de las que mejor funciona y pues ha sido una de las que más me ha funcionado en mi vida. Pero hay muchísimas otras herramientas que si quisieras explorar, en internet hay millones de cosas y millones de la gratitud, porque la verdad es que es una herramienta que utilizan la mayoría de los psicólogos y la mayoría de expertos en psicología positiva, porque es una de las que mejor funciona y es una de las más sencillas también. Por ejemplo, puedes escribir también una carta de gratitud en el momento en el que quisieras arreglar una relación que tienes por ahí un poquito dañada con alguien. Si tú te sientas y empiezas a agradecerle a esa persona todo lo que ha significado para ti, todo lo que ha hecho por ti durante toda tu vida, vas a ver que es como si sucediera magia dentro de ti, es como si pasara un angelito y tocara tu corazón con una varita y te dejara tranquila. Te invito a que escribas esa carta de gratitud si tienes alguna persona con la cual quisieras arreglar alguna relación, o simplemente no es que quieras arreglar la relación, sino que quieres volver una relación más íntima. Qué bonita manera de volver una relación más íntima, diciéndole a esa persona todo lo que agradeces acerca de ella. A veces todos pensamos que no hace falta decirlo, pero la verdad es que sí. La verdad es que todos creemos que actuamos de cierta manera y que los demás se dan cuenta de que nosotros nos sentimos agradecidos, pero eso no es del todo cierto.
en el momento en que lo logramos expresar y en el momento en el que logramos escribir una carta tan linda como esa, una carta de gratitud, podemos transformar relaciones sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces, quiero invitarte a que pienses muchísimo acerca del tema de gratitud y que lo empieces a implementar en tu vida. Segurísimo, este activador va a hacer que tu vida cambie y se vaya transformando poco a poco. Y es algo muy, 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 muy sencillo que no necesita realmente ni física cuántica, ni horas de meditación, ni nada por el estilo. Simplemente es una herramienta muy común que si tú la empiezas a utilizar, va a transformar y va a generar cambio en ti. Otra cosa que quisiera compartir con ustedes es este tema de la felicidad, en donde hay una paradoja, y es que entre más yo pienso que quiero ser feliz, menos realmente puedo ser feliz. Y es esa paradoja que existe en la felicidad, en donde para poder ser más feliz, realmente yo tengo que atacar la felicidad indirectamente, no directamente, no pensando, no, es que yo hoy voy a ser más feliz, voy a ser más feliz, voy a ser más feliz. Realmente eso no va a hacer nada. La manera como tú puedes ser un ser mucho más feliz es atacando la felicidad indirectamente. Y me gustaría hablarte acerca de ese concepto de felicidad que manejamos en psicología positiva, sobre todo con Tal Ben-Shahar, en donde él me explica que el ser lo vemos como un todo, ¿verdad? Entonces este ser está compuesto de una cantidad de elementos que hacen parte de ese ser integral. Y esos elementos son tu parte espiritual, tu parte física, tu parte intelectual, tu parte emocional y las relaciones que están alrededor tuyo. Cada uno de estos elementos hace parte de tu felicidad. Entonces, yo solamente te hablé de uno de ellos, que es la parte emocional, que es uno de los más importantes. Sin embargo, todos son importantes, ¿verdad? Pero las emociones, cuando logramos realmente canalizarlas y cuando logramos entender de dónde vienen, pues ahí tenemos una cantidad de felicidad ya comprada. Sin embargo, hay otros elementos que también son muy importantes, y uno de ellos es la parte espiritual. Y cuando hablo de la parte espiritual, no me refiero a una religión, sino me refiero a cómo es tu vida. ¿Tú realmente sientes que vives una vida que tiene significado y propósito? Porque puede suceder que estés buscando un propósito que no es necesario, sino que realmente logres ver que todo lo que tú haces tiene un significado y tiene un propósito. Entonces esta parte espiritual de cómo te encuentras en este momento, en esa parte de significado y propósito, es supremamente importante y hace parte de tu felicidad. Me gustaría invitarte a que pienses en que no debemos estar buscando un propósito. Nos imaginamos un propósito tan grande, y nos comparamos con personas como la Madre Teresa de Calcuta, que realmente lo que hacemos es frustrarnos y pensar que nunca vamos a poder vivir nuestro propósito de vida. Es aprender a encontrar el significado y el propósito dentro de nuestra vida, dentro de lo que hacemos. Para nosotros, ¿cuáles son esos valores profundos que hay en mí que hacen que yo realmente me dé cuenta de que estoy viviendo una vida con propósito y significado? Eso tiene que ver con la parte espiritual. Hay otra parte también, que es la parte física. ¿Cómo te encuentras a nivel físico? Supremamente importante también. ¿Cómo es esa conexión entre tu mente y tu cuerpo? ¿Realmente te das cuenta cuando tu cuerpo está cansado? ¿Te tomas una Coca-Cola o un café o vas y haces una siesta? ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Estás durmiendo lo suficiente o no estás durmiendo lo suficiente? ¿Cómo estás nutriendo tu cuerpo? ¿Cómo te consientes? ¿Haces ejercicio? ¿Te alimentas bien? ¿Duermes lo necesario? Toda esta parte física también es supremamente importante y también hace parte de uno de esos elementos súper claves para poder alcanzar esa felicidad, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo en este momento de cuarentena que todos estamos metidos en la casa,
no podemos elaborar nuestras rutinas de ejercicio y estábamos acostumbrados a una rutina de ejercicio de todos los días, pues seguramente ya nos está haciendo mucha falta. Seguramente si yo siento que en mi parte física me está haciendo falta algo, puede ser que sea eso. Entonces debo encontrar esa manera de encontrarme nuevamente con esa actividad física de alguna manera y hacer algo en mi casa, encontrar ese espacio. Esa es la parte física. ¿Cómo está mi parte intelectual? Nosotros somos seres racionales que necesitamos aprender, que nos gusta aprender, que nos encanta estar motivados, que nos encanta engancharnos en temas a profundidad. Hay tanto en el media que yo de verdad les agradezco que estén hoy conmigo, porque es que hay tantos lives, hay tantas conferencias, hay tantas cosas afuera que nos estamos sobresaturando de tanta información. Entonces es importante empezar a ver qué de toda esa información que estoy recibiendo todos los días realmente me sirve. Todo ese tiempo que paso en los dispositivos electrónicos y demás, ¿realmente me está sirviendo? ¿Realmente me está nutriendo intelectualmente? ¿O simplemente estoy saltando de tema en tema sin engancharme en nada ni aprender nada a profundidad? Porque me quedo en todo lo superficial nada más. Entonces esa parte intelectual también es supremamente importante en nosotros los seres humanos, que también debemos tener un poco balanceada. Otra parte son las relaciones. ¿Cómo están esas relaciones en mi vida? ¿Cómo está esa relación no solamente con los demás, sino conmigo misma? ¿Cómo me trato a mí misma? ¿Yo me hablo con cariño? ¿Yo soy compasiva conmigo misma? ¿Yo me nutro a mí misma? ¿O me dejo de última y hago todo primero por los demás antes de pensar en mí? ¿Se acuerdan que cada vez que uno se monta a un avión le piden a uno que por favor se ponga primero la máscara a uno si en algún momento hay una dificultad? Eso deberíamos hacerlo siempre. Yo les aseguro que si ustedes están bien, sus familias van a estar bien. No hay nada que hacer. Cuando nosotros mismos estamos bien con nosotros mismos, el resto es muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil. Entonces, ¿cuál es esa relación que tengo conmigo misma? Vale la pena revisarla un poquito. Y si me toca trabajar la compasión conmigo, pues entonces me dedico unos meses a trabajar esa compasión conmigo misma para poder construir una relación íntima y linda y constructiva conmigo. Y al mismo tiempo, ¿cómo están esas relaciones con los demás? ¿Cómo están esas relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros amigos? ¿Qué tengo que hacer para que esas relaciones puedan cambiar? ¿Cómo las puedo nutrir? Una bonita idea es con una carta de gratitud. Seguramente, si hay alguna relación que no esté muy bien y yo decido escribir una carta de gratitud a una de esas personas, segurísimo eso va a ser un boost increíble que va a permitir que esa relación se transforme y se convierta en una relación más íntima y muchísimo mejor. Ahora, en este tiempo de pandemia, en donde nos ha tocado estar en la casa y no nos hemos podido relacionar con nuestros seres queridos, también me gustaría hablar un poquito de eso y darles un pequeño tip. También podemos crear relaciones íntimas y profundas a través de las redes sociales. Sin embargo, se trata de entablar relaciones con los demás. Todos los likes y todos los comentarios en WhatsApp y demás, eso realmente no crea ningún tipo de relación íntima ni profunda. Y la clave de las relaciones es eso, crear intimidad y ser auténticos y ser honestos y presentarnos así tal como somos ante los demás. Ese tipo de relaciones realmente no las podemos crear en las redes sociales. Sin embargo, a través de los electrónicos sí las podemos cultivar. Mientras nos podemos volver a ver con con nuestros seres queridos, sí podemos seguir entablando conversaciones profundas a través de nuestros electrónicos, a través de Zoom, a través de FaceTime, a través de cualquier otra plataforma que logre comunicarnos así cara a cara con los demás. La clave realmente está en que yo logre profundidad en mis conversaciones con esas personas con las que quiero mantener esas relaciones íntimas y profundas y que realmente me llenen y que yo también me sienta satisfecho y los demás también
de que tuvimos esa interacción y que por lo menos nos vimos por Zoom antes, mientras nos podemos volver a dar ese abrazo que tanta falta nos hace y que quisiéramos darle a nuestros seres queridos. Estos momentos son muy difíciles, estos momentos son tal vez uno de los momentos más difíciles a los que nos hemos enfrentado como raza humana. Nunca nos imaginamos que todo esto fuera a suceder. Sin embargo, si nos ponemos las pilas y si de verdad pensamos y detenemos un poco nuestra mente y nos damos cuenta de que hay millones de cosas increíbles a nuestro alrededor y las volvemos a apreciar, todos esos pequeños momentos van a hacer la vida muchísimo más llevadera en estos momentos difíciles. Y eso no quiere decir que vaya a eliminar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que es difícil y que tenemos que seguir afrontando. Pero sí nos va a hacer la vida mucho más amena y nos va a permitir subir ese positivismo para poder estar en ese estado diferente de donde podemos tomar muchísimas mejores decisiones que si estuviéramos en un estado negativo. Así es que, nada, las invito a que abran su mente y que experimenten un poco y que, sobre todo, se lancen a hacer el ejercicio de gratitud. Yo les aseguro, de verdad, de todo corazón, que ese ejercicio va a cambiar su perspectiva y va a hacer que ustedes aprecien muchísimo más las cosas pequeñas y que tengan un día muchísimo mejor que el día anterior.